Hola, ¿cómo estás? ¿Te cuesta aprenderte los pasados en español? Los pasados se convierten en una especie de dolor de cabeza porque no puedes terminar de resolver este tema y sientes que no avanzas, no puedes contar todo lo que quieres contar en pasado. Pues deberás ver la lección de hoy porque voy a explicarte un pasado fundamental que necesitarás para contar todas esas historias que tú quieres contarles a tus amigos y conocidos sobre tu vida, ¿vale? En otros vídeos he hablado de algunos otros pasados que existen, ¿vale? Pero hoy quiero centrarme en el pasado simple o pasado indefinido. Sí, este pasado tiene dos usos fundamentales, ¿vale? El primero de estos usos es que cuando nos referimos a acciones que ya pasaron y se terminaron, vamos a utilizar este pasado, pero en un momento concreto del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Vale, esto quiere decir que si la semana pasada hiciste algo, tú vas a decir justamente algo así, vas a establecer un marcador temporal, que sea la semana pasada, el mes pasado, ayer, hace 5 días, el año anterior, ¿vale? Pero tú vas a establecer ese marcador para decir, en primer lugar, que esa acción pasó en un momento concreto y determinado de ese pasado, ¿vale? De tu vida, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tú vas a poner para guiarte un poco. Hay ejemplos que no usan este tipo de marcador, pero ya tendrás tiempo de estudiarlos y de ver cómo funcionan. De momento, necesitas quedarte con esta idea de establecer un marcador temporal que te indique que esa acción terminó y finalizó en un momento anterior en el pasado. ¿Vale? Lo segundo que vas a hacer es poner el verbo conjugado en este tiempo, ¿vale? Para eso necesitarás memorizar, ¿vale? No hay una vía mágica en la que tú puedas resolver este tema, ¿vale? Necesitarás sentarte y estudiar los usos y conjugar los verbos y poco a poco te los irás aprendiendo. No te preocupes porque sé que son muchos verbos y todos no te los vas a aprender tan rápido, pero poco a poco irás dominando algunos y con la práctica los irás repasando hasta que finalmente ya tú puedas manejar bien las conjugaciones, contar muy bien una historia. Pero, de momento, quiero que te centres en estas ideas que te estoy hablando sobre los usos fundamentales de este tiempo. El primer uso, entonces, se refiere a ese momento concreto del pasado, ¿vale? En el que las acciones se terminaron, ya finalizaron, ¿vale? La intención comunicativa es justamente esa, decir que ya se terminó y que ya pasó. Hago especial énfasis en esta idea. ¿Por qué? Porque si eres capaz de recordar que este es el uso fundamental, no vas a confundir este tiempo con otros tiempos también en pasado. ¿Vale? El segundo uso se refiere al momento en el que están realizándose una serie de acciones o una acción y algo interrumpe esa acción que estaba ocurriendo. ¿Vale? Por ejemplo, yo me estaba duchando cuando sonó el timbre de la puerta. ¿Sí? O sea, yo estaba realizando una acción cuando algo pasó. Algo interrumpe eso que estaba sucediendo. ¿Sí? Vale. O sea, este segundo uso es como para interrumpir esa acción que estaba ocurriendo. No se usa tanto como el primer uso, pero es importante que lo conozcas porque a veces en las historias quieres contar algo que pasa de esta manera justamente, ¿vale? Y entonces vas a utilizar este tiempo con este uso precisamente.
Vale, ahora quiero hablarte de los verbos. En el caso de los verbos tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, pues hay terminaciones para los verbos terminados en ar, para los verbos terminados en y para los verbos terminados en ir, que tú puedes revisar y hay en internet muchísima información y en los diccionarios y todo, ¿vale? Pero bueno, lo más importante es que te fijes muy bien en las terminaciones correspondientes en cada uno de los tipos de verbos, ¿vale? No es tan difícil realmente. Eso es en el caso de los regulares. También vas a ver que hay algunos verbos que tienen un pequeño cambio dentro, ¿vale? No significa que sean irregulares. Por ejemplo, en el caso de llegar, llegué, ¿vale? Se le añade una U dentro por un tema de la pronunciación, ¿vale? Y es de los verbos más populares, o sea, de los verbos que más se usan. En el caso, por ejemplo, de practicar, practiqué, no podemos decir practicé con la C, no. Tenemos que cambiar esa C por una Q y añadirle una U, por supuesto. ¿Vale? Sería practiqué con la terminación Q, U, E con un acento en la E. ¿Vale? O sea, son pequeños cambios, pero son cambios que no significan que sean verbos irregulares. ¿Vale? O sea que poco a poco cuando te sientes primero con los verbos regulares, vas a ir viendo estos pequeños cambios ortográficos, ¿vale? Pero después, cuando ya pases a los verbos irregulares, vas a ver que cada uno de los verbos, de este grupo de verbos un poco especiales, van a experimentar algunos cambios importantes dentro del verbo, que sí se notan muchísimo. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a fijarte particularmente en los cambios que se mantienen, o sea, la parte del verbo que se mantiene y la parte que va cambiando. En general es la parte final, o sea, la terminación, pero delante vas a tener una parte fija, ¿vale? En la mayoría de los verbos irregulares. Por ejemplo, en el caso de venir, la parte fija sería vin, V-I-N, y después añadirías la terminación. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir una lista con los verbos irregulares y vas a poner al lado la parte fija que se mantiene en general. Y esa parte es la que tú vas a intentar memorizar y después le vas a añadir esa terminación que va cambiando. ¿Vale? De momento parece un poquito difícil, realmente. Yo creo que lo más difícil es darte cuenta de los usos de cada uno de los tiempos dentro de la historia que tú estás contando. Pero si tú empiezas a memorizar los usos, empiezas a ver ejemplos y conjugas muy bien los verbos, cada verbo, pues no vas a tener grandes problemas, ¿vale? Sentir al principio que no sabes cuál es el tiempo que vas a elegir, es perfectamente normal. Sentirte un poco perdido o perdida, ¿vale? Es normal. Lo importante es que tú empieces a separar cada uno de los tiempos y que veas que cada tiempo tiene sus usos particulares. Tú no puedes usar un tiempo porque sientes que es el más fácil o es el más bonito, se escucha mejor. No. O sea, hay que saberse muy bien los usos de cada uno de los tiempos. ¿Vale? Por hoy voy a hacer un alto aquí. En próximos vídeos te iré explicando muchísimo más para que entiendas, para que vayas captando el sentido de los usos de cada uno de estos tiempos y tú vayas paso a paso. No ahora, no intentes sobrecargarte de información porque no tiene mucho sentido que lo hagas porque no vas a retener todo esto. ¿Vale? Cuando empieces a estudiar, necesitas organizar y dosificar el conocimiento y poco a poco irlo interiorizando, memorizando para poderlo aplicar. ¿Vale? Entonces, en próximos vídeos voy a seguirte hablando de todos estos temas, de los pasados, de cómo entenderlo un poco más, para que sientas confianza, para que sientas que
no es un tema tan difícil y poco a poco vayas avanzando cada vez un poco más. ¿Sí? Bueno, por hoy me despido. Espero que te haya servido este tema y si es así, pues que me lo hagas saber en los comentarios. Me despido por hoy. Un abrazo, ¿vale? Hasta pronto.